Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy vamos a presentar el libro Mi México Imaginado, telenovelas, televisión y migrantes. La publicación editada por la Universidad de Colima, el Colegio de la Frontera Norte y por la editorial Miguel Ángel Porrúa es de la doctora Ana Uribe. Y el día de hoy nos acompaña la autora, el profesor Ricardo Morales Lira y el doctor José Manuel Valenzuela, de los cuales daré una pequeña semblanza. El profesor Ricardo Morales Lira es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad Veracruzana. Es maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, docente e investigador de la Universidad Iberoamericana en Tijuana. Sus líneas de investigación y en las cuales ha trabajado son comunicación, cultura y redes sociales. También nos acompaña el doctor José Manuel Valenzuela Arce, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es profesor e investigador del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Sus investigaciones han abordado temas relacionados con cultura e identidad, fronteras culturales, movimientos sociales, culturas juveniles, sociología urbana y cultura popular. José Manuel Valenzuela ha publicado cerca de 30 libros como autor y coordinador. Uno de ellos, Jefe de Jefes, obtuvo el Premio Internacional Casa de las Américas Cuba 2001 y 3 han sido premiados con la mención honorífica del Premio Nacional de Antropología Social Fray Bernardino de Sahagún. En 2005 recibió la beca Guggenheim que otorga la John Guggenheim Memorial Foundation. Ana Uribe es profesora e investigadora social de la Universidad de Colima, México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte. Sus áreas de investigación son migración, comunicación y cultura. En 1994, en coautoría con Carla Covarrubias y Angélica Bautista, gana el Premio Nacional de Tesis de Licenciatura otorgado por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación, por sus siglas el CONEIC, y publica el libro Cuéntame en qué se quedó, la telenovela como fenómeno social. En 2001 publica el libro Los medios de comunicación en Colima, apuntes para la historia y la cultura. El día de hoy presenta su libro Mi México Imaginado, telenovelas, televisión y migrantes. El texto ganador del Premio Nacional a la Mejor Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 2004, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias para la categoría de Estudios Culturales. Les pedimos un aplauso para los invitados. A continuación le damos la palabra al doctor José Manuel Valenzuela Arce para que haga la primera parte de la presentación. Gracias. Muy buenas tardes, un placer estar aquí esta tarde acompañando la presentación del libro de Ana Uribe, Mi México Imaginado, telenovelas, televisión y migrantes, México Porrúa, el COLEF, Universidad de Colima, 2009. Y digo que es un placer porque siempre es meritorio y siempre debemos reconocer el esfuerzo sistemático de un trabajo de investigación que llega a buen puerto y que se coloca en un área poco atendida y que es fuertemente estereotipada, que afortunadamente ha venido desbrozando el camino y hoy cada vez más en América Latina y en otras partes del mundo se enfatiza la necesidad de comprender el papel de las telenovelas como ámbitos de mediación a la conformación de la experiencia social, pero también como un referente fundamental en la configuración de los imaginarios sociales, de los imaginarios nacionales. Pensar en Latinoamérica en la actualidad obliga a considerar múltiples intersticios de un imaginario social que desborda los límites nacionales de los países que la componen. El concepto de América Latina, que cobró sentido en América a través de la anfictonía política de Bolívar, Sucre y San Martín,
así como de otros de los próceres independentistas latinoamericanos, requiere revisiones, revisitaciones, entre las cuales se ubica la necesidad de comprender cómo es que se definen y se configuran en la actualidad los imaginarios latinoamericanos. Sin embargo, de la condición germinal de la meta-ascripción latinoamericana en las mediaciones decimonónicas a la actualidad, la realidad geográfica, social y cultural de América Latina es muy diferente. Resulta evidente constatar las similitudes culturales que existen en los países latinoamericanos, entre las cuales se ha destacado la lengua castellana, la historia colonial, la impronta de los pueblos indios, las aportaciones de la tercera raíz, el cine, el melodrama, el arrabal, la música ranchera, la migración, con sus matices y adecuaciones necesarias. Sin negar las diferencias existentes entre nuestros países, podemos identificar campos de sentido históricos y culturales que generan diversas formas de reconocimiento y referentes de adscripción al imaginario o a la comunidad imaginada llamada Latinoamérica. En la actualidad, pensar América Latina desde la dimensión sociocultural requiere considerar a los latinoamericanos de afuera, concepto geopolítico que no logra romper la condición de muchos de esos latinoamericanos de afuera que en realidad nunca dejan de estar adentro. De acuerdo con estimaciones censales estadounidenses y a diversas proyecciones sobre la población para mediados del presente siglo, la población latina en Estados Unidos será entre 25 y 30% de la población total y llegará a cerca de 130 millones, convirtiéndose en mayoría absoluta en algunos estados como California. Esa cantidad es superior a la población estimada de mexicanos que vivirán en México en 2050. Esta realidad es relevante si consideramos que de quienes residen en Estados Unidos, esta población será mayor a la de la mayoría de los países de América Latina, solo superada por Brasil y por México. Esta condición es importante para la definición de políticas culturales desde América Latina, especialmente si consideramos que 2/3 partes de los latinos en Estados Unidos prefieren hablar en español. Lo anterior nos obliga a pensar que el diseño de grandes estrategias de política cultural para América Latina requiere atender a esta población que mantiene fuertes vínculos con los lugares de origen, propiciados por los intensos procesos migratorios, el desarrollo de los medios de transporte y de los medios masivos de comunicación y electrónicos, que propician nuevas maneras de estar juntos, y es en este escenario donde se ubica el libro de Ana Uribe que hoy presentamos, un libro que al mismo tiempo se coloca en el campo de los estudios culturales. Hace más de una década entrevisté a Juan, un inmigrante mexicano quien por muchos años trabajó en los campos californianos. La narración del anciano me pareció impresionante, especialmente por la descripción de los ámbitos de ausencia conformados por la nostalgia y la tiricia a los que se adscribían quienes se encontraban fuera de su país, de sus familias, de sus figuras entrañables. Junto a las vicisitudes laborales en los files estadounidenses, Juan me contó la experiencia que definía sus relaciones con México, mediadas por un viejo radio de baterías colgado en las ramas de los árboles, donde podían captar el programa de los madrugadores de Pedro J. González, hablando de los años 30, 40. El primer programa en español de la radio Angelina, donde el propio González y su grupo Los Madrugadores interpretaban canciones del terruño que desencadenaban los recuerdos y atizaban la fuerza para soportar las largas jornadas de trabajo. El crecimiento de espacios y programas radiales en español, el desarrollo de los medios de comunicación, el crecimiento de las salas de cine en los contextos urbanos con una fuerte presencia de películas mexicanas y la apertura de opciones televisivas generaron nuevos escenarios de mediación de la experiencia de las y los mexicanos en Estados Unidos y la prevalencia de referentes culturales desde los cuales ellos han creado su relación con México. Su México imaginado, como refiere Ana Uribe, retomando el sugerente concepto de comunidades imaginadas de Benedict Anderson. Y México imaginado es un libro recomendable por varios motivos: la sólida investigación que lo respalda, la solvente construcción de la plataforma teórico-conceptual
desde la cual se conforma la interpretación, el diálogo con paradigmas marcantes del debate en las ciencias sociales desde una condición transdisciplinaria, la escritura amable que agiliza la lectura, la interpelación de escenarios y actores centrales para la comprensión de la relación de México, el México de afuera y los imaginarios sociales que significan la comunidad nacional imaginada más allá de las fronteras nacionales. Al mismo tiempo se colocan temáticas diferenciadas que interpelan la mirada crítica sobre las condiciones de vida de los migrantes en Estados Unidos, así como las razones que propician su desplazamiento y su salida. El elemento generador y organizador de la reflexión de los migrantes, para el caso del libro de Ana Uribe, son las telenovelas, analizadas desde la carga melodramática que conllevan, así como por sus usos sociales diferenciados por parte de las y los mexicanos residentes en Estados Unidos, aunque también se colocan algunas voces de inmigrantes latinoamericanos que no tienen ascendencia mexicana. Así, el melodrama adquiere importante protagonismo en la interpretación de Ana Uribe, lo cual merece una muy breve reflexión. El melodrama es una puesta en escena de pasiones exaltadas que se expresan en rostros y diálogos forzados al límite cuando se escenifica en los medios masivos de comunicación. El melodrama mexicano se ha formado en la relación intensa de una ruralidad sobrepuesta a los escenarios urbanos, donde sufrió recreaciones profundas, pero también permanencias y atrincheramientos, apoyados en la nostalgia, la tristeza, la ausencia, la sensación de pérdida. El melodrama surge de las respuestas a los acelerados cambios sociales y culturales que desdibujan los anclajes referidos a la tradición y al esfuerzo por mantener atmósferas que han perdido su atávica aura de legitimidad para insertarse en nuevos códigos de certidumbre definidos desde los medios masivos de comunicación, especialmente el cine y luego la televisión. El crecimiento acelerado de las ciudades en los albores del siglo XX y la expulsión masiva de campesinos del agro mexicano a partir de la Revolución Mexicana se articularon para dar vida a los nuevos escenarios citadinos conformados por enormes desigualdades sociales y por una gran cantidad de pelados, nombre que describía a la población campesina depauperada que se insertó en las ciudades. Así, los cambios del mundo bucólico en los contextos urbanos se definió inmerso en la miseria y el despojo y generó marcas profundas definidas por las adaptaciones, reterritorializaciones y recreaciones culturales de los mundos campesinos en los nuevos contextos urbanos. Siendo la población mexicana mayoritariamente iletrada, los registros vitales durante este periodo revolucionario, los registros vitales de estas transformaciones se expresaban en cantos populares, especialmente los que correspondían a la tradición corridística, crónica y diario popular. El corrido había mantenido una importante función en la descripción y comunicación de las vicisitudes, avatares, eventos marcantes, tragedias y pasiones del México bucólico de la segunda mitad del siglo XIX, y persistía en las plazas, calles y callejones de las ciudades, donde los grupos populares siguieron cantando los eventos grandes y pequeños como recurso principal para expresar sus situaciones y darles tono a sus emociones. De hecho, en un primer momento a los corridos también se les conoce como las tragedias. Junto al corrido surgieron nuevas vertientes expresivas de la música y el canto popular, como ocurrió con la canción ranchera. El rancho asfaltado y los rascacielos bucólicos participaron en la reemergencia de una nación cantada con voces desgarradas y desgarrantes que entonaban ayes dolorosos versificados, así como desplantes verbales que se desvanecían como juegos pirotécnicos y gritos jubilosos sobreactuados acompañados de los acordes elementales de una guitarra. Los cantos eran ámbitos evocativos que magnificaban la pérdida del terruño, el dolor, la desgracia, al mismo tiempo que registraban estallidos de júbilo y dolor que quedaban como constancia estruendosa del aferramiento a identidades individuales y colectivas gritadas a pecho abierto. Junto al corrido urbanizado se desarrolló la canción ranchera, la cual se desplegó en los años 20, una vez concluido el levantamiento revolucionario, cuando México experimentaba fuertes procesos de migración del campo a las ciudades y una fuerte migración internacional.
Evocando una sensibilidad rural, la canción ranchera expresaba la tristeza por el terruño, la nostalgia provinciana, la evocación del pasado evanescente y amenazado por un presente que desestructuraba las redes sociales, los afectos entrañables y las certezas cotidianas. De esta manera la canción ranchera participó en los campos simbólicos donde se conformaron anclajes entre la nueva realidad urbana y los mundos campesinos que migraron a las ciudades. En este escenario límite marcado por la desestructuración social y la erupción de los sectores populares urbanos, cobró fuerza el melodrama que escenificó los afectos, teatralizó las emociones y caricaturizó los sentimientos. El melodrama es un recurso popular que exhibe y expone los sentimientos de manera directa, sin consideraciones periféricas ni preocupaciones por el discurso políticamente correcto. De esta manera, la canción ranchera cobró significado en los ámbitos donde se definen las culturas populares de nuestro país. Es dentro del campo de producción de sentidos populares donde se posibilita una forma de expresión reiteradamente definida desde el campo expresivo de los de abajo, de los pobres, de los que están afuera, de los carentes de tronos y reinas, de los detractores vergonzantes del dinero maldito que nada vale, de los que asumen con orgullo el haber nacido en el barrio más humilde y de quienes se encuentran en la dignificación de la pobreza, una ética que deviene el refrendo lúdico frente a las carencias. En pocas palabras, la cultura popular, el corrido, la canción ranchera, las telenovelas, permiten identificar las fronteras entre los hijos del pueblo y aquellos que pertenecen a la falsa sociedad, demarcación en la que también tendrá enorme visibilidad y presencia el cine y la televisión, especialmente lo que tiene que ver con la demarcación de los marcos axiológicos que se expresa en las telenovelas. Sin embargo, componentes centrales de las culturas populares del México revolucionario también se recrean en las articulaciones de los medios masivos de comunicación y la nueva experiencia social. Por ello, Martín Barbero sitúa al melodrama en el vértice mismo del proceso que lleva de lo popular a lo masivo, lugar de llegada de una memoria narrativa y gestual, lugar de emergencia de una escena de masas. Esto es donde lo popular comienza a ser objeto de una operación de borradura de las fronteras. En México, el melodrama como vértice de lo popular y lo masivo encontró en las expresiones descritas sus formas expresivas privilegiadas. Después de revisar la perspectiva desde la cual se recreó la tradición del melodrama y su forma de inserción en diversos aspectos de la cultura popular mexicana, Ana Uribe revisa las perspectivas canónicas en el estudio de las telenovelas, análisis de contenido y sus efectos en el receptor, las estructuras narrativas, las formas de manipulación ideológica, usos y gratificaciones de las audiencias, el desarrollo de la producción, así como la composición textual de las propias telenovelas. No obstante, Ana Uribe construye su mirada a partir de los usos y apropiaciones sociales de las telenovelas, que enfatiza las diversas formas de relación de la audiencia y la telenovela, recepción y la telenovela como forma de recepción, desde las pioneras Senda Prohibida, Guitarritos, Teresa y Corazón Salvaje, hasta las telenovelas recientes y sus diversas transmutaciones que registran el propio travestismo del melodrama. Las conclusiones de la autora destacan la relevancia de las telenovelas como referentes de mediación en la conformación de las identidades de referencia o en las recreaciones de los imaginarios que dan sentido a la nación transnacionalizada. Así, para los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, las telenovelas, desde la criba de Ana Uribe, funcionan como, dos puntos, mediadores en el proceso de adaptación en el país de origen, referente diacrónico que ejemplifica diversas formas de cargar sentido al antes y al después, expresión de la experiencia de vida transnacional, donde se despliegan elementos de apropiación, contraste y conflicto de aspectos culturales provenientes de distintas matrices nacionales y regionales, orienta la definición de deberes y derechos, así como formas de expresión ciudadana. La telenovela misma
como un elemento que participa en la conformación de diversas maneras de insertarse en lo que sería la adquisición de derechos y deberes ciudadanos. Participa en la selección de formas receptivas fuertemente definidas por el peso preponderante del idioma español, como dispositivo cultural que incide en la significación de fronteras y mundos culturales que también son soporte central de estructuras socioafectivas y emocionales que definen los repertorios de identidad de las y los mexicanos en Estados Unidos. Esta parte me parece central, no solo un referente de la identidad regional, un referente de la identidad nacional, un referente de la conformación de colectivos de origen mexicano en Estados Unidos, un referente de contrastación entre lo que sería la impronta cultural de lo mexicano frente a la cultura angloestadounidense, sino también con un elemento que incide en la conformación de las estructuras y soportes socioafectivos desde el cual se pueden definir diversas estructuras emocionales que caracterizarían de alguna manera a esta población mexicana y de origen mexicano frente a las formas expresivas, al soap opera y otro tipo de manifestaciones claramente definidas y orientadas hacia una población y una audiencia angloestadounidense. Referente que evidencia la permanencia de perspectivas socioculturales diferenciadas entre hombres y mujeres, las cuales refrendan la importancia de construir interpretaciones desde una perspectiva de género, especialmente cuando el trabajo de Ana Uribe documenta la clara diferencia en las apropiaciones que hombres y mujeres expresan frente a las telenovelas. Resulta contundente la gran diferencia desde la cual se manifiesta el posicionamiento de hombres y mujeres frente a la telenovela. No únicamente en los usos específicos que podrían dársele en lo cotidiano, sino incluso como posicionamiento frente a al propio producto cultural llamado telenovela. Desde una visión sumamente positiva, valorada, que media muy claramente en diversas prácticas cotidianas de las mujeres, hasta un rechazo explícito que habría que ver qué tanto tiene de impostura y qué tanto en realidad deriva de una demarcación diferenciada en términos culturales por la condición de género. Felicito a Ana Uribe y los invito a leer este importante trabajo que, insisto, no solo tiene el rigor de un solvente trabajo de investigación y al mismo tiempo una revisión muy clara, minuciosa de los principales textos teóricos sobre el tema, sino además una escritura sumamente amable que aligera la carga y que en verdad se agradece. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, antes que nada yo quisiera agradecerle a Ana por haberme invitado y al colegio, también que la frontera, a presentar el libro y, digamos, Ana, mejor que lo presenten. Yo quisiera básicamente compartir con ustedes como tres escenarios matrices en los cuales no solamente Ana deviene a lo que ahora, ¿no? A la investigadora, la doctora y sus productos. Tres matrices claves que van a marcar básicamente lo que es la formación, la cual de alguna manera compartimos en términos de rutas, y que son, creo que, claves porque además persiste en el trabajo de Ana una apuesta constante por centrar la comunicación como un objeto de estudio e intentando también que esta comunicación logre un estatuto de carácter científico y se reconozca como tal, lo cual, bueno, aún no se ha logrado, pero es todavía esta terquedad, ¿verdad? Esta especie como de aferre por lograr esto. Pero bueno, son tres escenarios a platicar. Y bueno, retomo como un adjetivo que Ana usa, retomando a José Márquez de Melo sobre la telenovela, en la cual se dice Márquez de Melo que la telenovela básicamente es como la gata cenicienta del género, considerada básicamente la gata cenicienta y vista por la gente que está en el ámbito de las disciplinas y como un género menor y además como un objeto quizá menor, en otro momento, ahorita ya no, como un género menor y un objeto de estudio menor
dado la conformación de sus narrativas, de su trabajo, de la historia que viene, como mencionaba Meño, del teatro popular, del teatro criollo, del teatro de revista, en fin, vaya, de una serie de elementos que van a conformar la telenovela como un híbrido, como una especie de cosa primero rara que se ha ido conformando y que es básicamente el producto nacional importado y reconocido en todo el mundo, junto con Brasil, junto con Colombia básicamente, ¿no? El primer ensayo tiene que ver con una primera gata, ¿no? Este tipo de gatas, que es la comunicación. Yo creo que la comunicación aparece en el horizonte de los intereses cuando básicamente, de intereses académicos, cuando básicamente surgen los medios masivos en los años 30, sobre todo el electrónico y la radio, y tiene que ver básicamente con cuestiones coyunturales como el periodo entre guerras, el movimiento nazi, etcétera, etcétera, que se va a tomar a la comunicación, más bien a los medios, como un objeto a estudiar, como un objeto de estudio a construir, como un objeto de análisis, y es en Estados Unidos básicamente los padres pioneros desde la psicología conductista y la escuela estructural funcionalista, donde empiezan a abordar esas problemáticas. No hay comunicólogos, hay sociólogos, psicólogos. Entonces, de alguna manera la comunicación no nace como una disciplina, sino nace básicamente allí en una estrategia, primero, por formar cuadros para operar a estos medios de comunicación nacientes, y que era pertinente y era necesario que se conformaran. Digamos que esto, que es una profesión, que ahora hay un ámbito de la investigación también, hay investigadores que vienen de la comunicación, no nació, ¿verdad?, con intereses básicamente de conocimiento, sino que venían de intereses económicos, políticos, bélicos, y por la operación técnico-operativa de lo que serían estos medios. Eso lo padecemos aún así, porque la disciplina no se ha constituido como tal. Nos hemos ganado el epíteto, ¿verdad?, de fresas, nos hemos ganado el epíteto de fanos, porque estamos en los medios y lo demás, y las ciencias sociales le hemos pedido mucho prestado, le hemos robado mucho de sus planteamientos. Estamos totalmente en deuda y agradecidos con las ciencias sociales, porque han permitido ir construyendo y elaborando una disciplina más compleja, más entera, con sus propios marcos metodológicos, y que de alguna forma ha tratado de ganarse un lugar. Digamos que aún así todavía le falta, y hay una especie como de, pues sí, gata cenicienta aún, que está por convertirse en otra cosa. Estamos en el primer escenario. Yo diría que entonces habría que preguntarse, el trabajo de Ana apuesta básicamente por ir construyendo esta disciplina desde la comunicación, independientemente de que ella retoma en los estudios culturales de esta perspectiva y del análisis de contenido, usa metodologías que vienen de la sociología, por ejemplo los grupos de discusión a partir de Jesús Ibáñez, el trabajo de la antropología y de la historia a partir de la entrevista, de la etnografía, de la antropología. Yo creo que hay por allí, se sigue viendo todavía en el trabajo de Ana esta apuesta por una construcción de la comunicológica del objeto. Y diría yo que había que rastrear de alguna manera también como objeto de estudio por qué caramba seguimos pensando, ¿verdad?, que sigue siendo un objeto menor, o esta gata cenicienta, que no llega a dar, ahora sí, el gatazo hacia las disciplinas, ¿no? Okay. Segundo escenario, tenemos ahí otra gata cenicienta. A pesar de que ya se ha avanzado bastante en el ámbito de la comunicación, una serie de estudios, una serie de reflexiones, se ha ganado terreno, a pesar de que las escuelas de comunicación siguen formando mucha gente en los medios, no hay en el momento, por ejemplo, preocupaciones para que se formen gente que produzca telenovelas. ¿Sí? La producción de telenovelas viene desde otro ámbito, viene propiamente desde el sistema que las vio nacer, las produjo, con Televisa, pero no están preocupados, no hay preocupación por formar, y tampoco muchos estudiantes están preocupados, están interesados en el proyecto. Otra vez, esta gata cenicienta, es género menor, no se vale, está como, es malo hacer eso, culturalmente no me da estatus, no me da capital simbólico, en fin, hay una serie de elementos allí en los cuales, entonces, apostar por eso, seguir apostando por esta parte de entender las telenovelas en esta formación, creo que es otra vez una batalla casi perdida, lo cual me parece que es un riesgo, ¿no? Y más cuando es un tema objeto de estudio porque yo pregunto quién ve telenovelas de aquí, y todo el mundo puede decir que nadie.
mucha gente vemos telenovelas, algo tiene, las condenamos, vilipendiamos el contenido, me parece que puede ser una cosa, porque es normal ver las viejas, ¿verdad? Porque además es españolar. Pero como fenómeno nocivo, muchos de los hombres lo vemos, nos gusta y nos atrapa y nos sale. Que tiene esta cosa que nos sigue jalando, ¿verdad? Que tiene este fenómeno tan interesante, que tiene que ver con la construcción de identidades, con lo nacional, con lo imaginado, lo imaginario, que tiene que ver con esta parte del anclaje cultural a un terruño que está distante, ¿sí? Y que se hace presente y se hace inmediato en esos momentos. Yo creo que el hecho de también formar a gente que se preocupe por la producción de contenidos dramáticos, melodramáticos, de buena hechura, me parece que es interesante, sobre todo en el ámbito de los que estamos en la formación de la gente en comunicación. Y hay un tercer escenario, que sería como la única y verdadera gata cenicienta, que es básicamente la telenovela. Yo creo que de los objetos de estudios más complejos y más difíciles de entender ha sido esto llamado telenovela, por este tipo de elementos tan bizarros, tan híbridos, y sobre todo creo que lo que ha impedido mucho el avance en esto ha sido varias cosas. Uno tiene que ver este desprecio de la gata, ¿no? Este total desprecio de los públicos mismos, de los académicos mismos, de los propios productores, que mejor prefieren producir rollos artísticos, un rollo más cool, todo este rollo, a la telenovela. García Márquez decía que él, uno de sus sueños era haber escrito los guiones de una telenovela, ¿no? Entonces, esa es uno. La otra tiene que ver también, de alguna forma, con que el desarrollo de nuevas tecnologías o de nuevas formas mediáticas que plantean nuevas problemáticas de comunicación van como dejando de lado estas aparentemente viejas problemáticas, porque no son tan viejas, sigue siendo un fenómeno vivo, activo, que presenta cada vez como una serie de elementos más a considerar, y que no acabamos en comunicación todavía de entender un fenómeno tal como la telenovela, cuando ya brincamos con las redes sociales en el espacio. Esta dispersión y esta especie como de estar a la moda en el ámbito de la comunicación ha sido también un error en el cual no se ha podido consolidar la disciplina, nuestros sujetos, yo creo que Ana, con su trabajo desde el punto de vista teórico, ha ido como fortaleciendo, porque tiene un trabajo anterior de las novelas, que lo que mencionaba por ahí la presentadora Flor, que tiene que ver con esto ya, ¿no? Y que gana un premio, de hecho, por CUNEI, que ya tiene de larga data trabajando con las telenovelas. Estamos hablando de los 80 aproximadamente, ¿no? Ya trabaja con las telenovelas. O sea, no es un tema nuevo para ella. Podría considerarse que puede ser un tema ya superado, lo cual no, sino a mí lo que me hace interesante las preguntas que le hace a este nuevo fenómeno. Creo que es la clave. El tipo de preguntas de conocimiento que le está haciendo y la manera como va abordando y tejiendo de lo cualitativo este objeto. Lo va tejiendo, lo va construyendo, tiene que ver con la etnografía, tiene que ver con la entrevista, tiene que ver con la discusión, tiene que ver con el acompañamiento etnográfico, con la gente, la vida de la gente, y sobre todo el ver telenovela al interior. O sea, ver cómo ven telenovelas es sumamente interesante, ¿no? Necesita un ojo bastante educado, bastante fino para poderlo ver. Entonces yo diría que este género sigue vivo, pero se ha ido desplazando. Yo me quedo de algunos estudios de los 90, ¿sí? Lo último que pudo producir Graham Murdoch, James Lull, pero aquí en América Latina, digamos, después de los trabajos de Jesús Martín Barbero, de Valerio Fuenzalida, de Jorge González, en fin, como que la telenovela sigue desapareciendo como objeto de estudio, la atención que se le ha dado. Parece que aquí hay no creo que sea un revival, sino es una necedad contundente de que básicamente este tipo de gata doméstica se convierta en una especie de reina del hogar. Es decir, un poco como cuando Marimar, ¿verdad?, siendo una mugrosita, ¿verdad?, de repente ¡pum!, ¿verdad?, brinca y pasa a ser básicamente la gran dama, ¿no? Entonces, bueno, hablando de telenovelas y del contenido de esto y de esta gran gata cenicienta, pues qué mejor que el trabajo de Ana, como decía José Manuel Valenzuela, el trabajo ameno, ágil, sabroso de leer, ¿sí?, y que permite de alguna manera reconocer que la telenovela sigue siendo uno de los objetos, digamos, a seguir trabajando, a seguir construyendo, porque está presentando nuevos fenómenos narrativos, visuales, culturales, y que creo que poco se ha abordado también
quizá más poco, ¿verdad? Se ha abordado desde este ámbito de nuestros compas, de nuestros compañeros nacionales que están al otro lado, que también ven esta telenovela. Yo dejaría mejor el micrófono a Ana para que ella nos diga más sobre nuestra gata Cenicienta. Gracias. Buenas noches, me da mucho gusto estar en Tijuana, particularmente pues con un fruto diferente con el libro. Agradezco mucho a Manuel los comentarios y a Ricardo. Mientras leía a Manuel sus notas, yo tomaba mis notas de lo que leía y recordaba pues aquellas clases de estudios culturales como cuando estaba en el colegio. Y bueno, quiero comenzar este agradecimiento por esta presentación haciendo alusión que toda esa formación teórica a la que refieres, toda esa, digamos, esa formación de bibliografía, de lectura, tengo que agradecer y lo tengo que reconocer que fui influenciada por la formación en estudios culturales. Desde luego que el estudio de las telenovelas no es un tema que comencé en el doctorado, sino es una curiosidad intelectual que había iniciado años atrás, pero fue el contexto de estudiar la migración, de vivir en Tijuana, el estímulo a la bibliografía de los estudios culturales, de los estudios sobre migración, a los estudios, por qué no decirlo, aquí está Laura Velasco, a toda esa discusión de la nación, también entra un poco en este libro, está influenciada. Por ahí también está la discusión de género, que no la discuto completamente aquí, sino es una agenda pendiente, y yo lo digo en el texto. Hay una introducción, un estímulo para seguir pensando en la perspectiva del género, hago una apertura, por ahí lo mencionaba Manuel. Y bueno, estoy comenzando diciendo que el contexto de haber estudiado en el Colegio de la Frontera, después de cierto estrés que se vive por el mismo proceso formativo, la misma estructura, digamos, la misma infraestructura, ahora ya cambió el college, ya tienen digamos, unos salones más acogedores o más propicios para estudios de doctorado, pero una biblioteca muy grande, muy estimulante, pero sí, lo digo con emoción y con cierto orgullo, que parte de la influencia de la formación en la bibliografía del libro, en la formación de la bibliografía nueva, digamos, que está reflejada en el texto, es heredera de esa formación del doctorado. Y bueno, eso es acumulativo de otra formación que yo tenía en Colima, en el programa Cultura, con el estímulo del tema, ¿no? Y bueno, quiero agradecer aquí a los profesores presentes, y lo digo con mucho gusto porque también es una presentación así muy emotiva, y lo digo también en el libro. Hay un agradecimiento particular al Departamento de Estudios Culturales, a la gente que fue mi profesor. Y bueno, estoy haciendo esa introducción para agradecer al departamento, a los expositores. Desde luego quiero agradecer la logística y el apoyo que hicieron Florista y Flor, al departamento de difusión, al apoyo invaluable que siempre fue el trabajo de publicaciones de Talina y de Erika. Creo que Erika del departamento de educación, fue la culpable de que este libro estuviera en un contexto, en un mercado mucho más comercializable, porque ella fue la que me sugirió que por qué no ponemos este libro en un editorial particular, que es una editorial de Porúa. Este libro yo terminé en el 2003, noviembre del 2003, la tesis de doctorado. El libro pues se desprende de todo ese proceso de la tesis de doctorado. Después entró en un proceso de revisión, de cambios para intentar hacer un formato más adecuado para un libro. Pero quiero hacer ese comentario que es muy pertinente, porque la tesis ganó un premio nacional, que es el premio de la Academia Mexicana de las Ciencias, a la categoría de estudios culturales. Ese calificativo, ese nombramiento, pues abrió muchas puertas y más posibilidades para la difusión del libro. Pero después de andar tocando otras puertas para la edición del libro, y insisto en el agradecimiento del Departamento de Editorial y Difusión del colegio, que fueron muy pacientes y muy motivadores para que el libro finalmente se publicara. Yo estuve buscando editoriales en Colima, en otras editoriales académicas, y el libro entró en un proceso de varios dictámenes.
tuve la fortuna de que muchas personas lo leyeran, ¿no? Pero esa fortuna de repente se convierte en un dolor de cabeza, porque pues son muchos dictámenes y cada lector te demanda determinado tipo de observaciones. Y quiero hacer ese comentario que yo estaba ante publicar una tesis que había ganado un premio en una estructura, digamos, que respetase ese premio, o publicar un libro que, de acuerdo a la editorial Porrúa, demandaba un formato un poco menos académico. Entonces procuré hacer ese equilibrio, pero me lo demandaron mucho, y en eso estuve yo trabajando, atendiendo en la medida de lo posible varios dictámenes. De verdad que tuvo varios dictámenes, a veces se puede tener, a veces no, pero en la editorial me decían, hay que buscar ese equilibrio para que el libro sea más vendible, pero al mismo tiempo pues es que hay que publicarlo atendiendo el estricto, digamos, rigor de la tesis, porque fue la tesis la que ganó el premio. Finalmente pues se pudo hacer ese texto, estoy muy contenta, y bueno, agradezco a las editoriales, a la Universidad de Colima, de donde soy. Y bueno, el tema de las telenovelas, efectivamente yo lo vengo heredando, fue haber llegado al Colegio de la Frontera, la coyuntura de Tijuana, la coyuntura y el estímulo de haber estudiado, haber entendido la migración desde otro contexto, motivó a darle continuidad a ese tema de las telenovelas que yo había iniciado. Entonces pues la migración vino a ser el elemento diferente para mirar el objeto de estudio en otro contexto. Estoy contenta porque finalmente se logró. Insisto, son datos que iniciaron desde el año 2000, allá inclusive pasaron la parte empírica, pasaron diferentes procesos, incluso además procesos míos de casi me deportan de Estados Unidos, terminar de escribir una parte allá, escribir una parte acá. O sea, se vivieron momentos difíciles como cualquier proceso de libro, pero creo que cuando una tesis de doctorado logra publicarse, creo que es una buena oportunidad para seguir, digamos, motivándonos a continuar en el campo académico. El tema de las telenovelas, desde luego que es un tema muy complejo, muy fascinante, del que se ha dicho mucho en ciertos círculos, pero el campo académico sigue teniendo, el campo académico de las ciencias sociales, de la sociología, la antropología, la historia, los estudios culturales, la lingüística, lo ha abordado de una manera muy parcial. Hasta ahora, hay que decirlo como es, son las empresas privadas, las empresas de marketing, digamos, las corporaciones televisivas, que siguen teniendo más información respecto de cómo somos como ciudadanos, cómo somos como público, cómo somos como audiencia, qué pensamos, qué decidimos, por qué consumimos lo que consumimos. Y le hemos dejado, digamos, esa atención a la iniciativa privada, y nosotros como academia hemos cedido ese objeto de estudio que deberíamos, digamos, continuarlo. Y cuando en ciertos congresos, en ciertos eventos que yo digamos, discuto esto o otros temas que involucran la cuestión de las utilidades y los estudios culturales, siempre comento esto, y creo que es importante aludir a ello porque no existen suficientes estudios dentro del campo académico que, digamos, contrasten o que compitan o que puedan avanzar con relación a la información o digamos, a toda la investigación que tienen las empresas privadas, particularmente en el campo de la televisión. La televisión en español en Estados Unidos es el mercado más grande y el más rentable del mundo. Por ahí Manuel hablaba al inicio de lo que va a significar el mercado de los latinos, de los hispanos en el futuro, que ya no es ninguna novedad ni nos sorprende decir que será una minoría, esa minoría va a empoderarse con cierta presencia. No sabemos si derechos, por aquello de la ley de Arizona, por ejemplo, pero sí será digamos, un escenario que el campo académico es necesario seguir mergullando, particularmente en lo que se refiere a la televisión en español, a los públicos de telenovelas. Seguimos careciendo todavía de objetos de estudios que involucren cuestiones culturales.
Sabemos que aquí en la parte de la frontera, el Colegio de la Frontera Norte, hay una amplia investigación de todo lo que tiene que ver con la parte demográfica, la estadística, la parte poblacional, los estudios culturales, revisando un poco todo el estado del arte, siguen siendo una motivación. Y creo que ya con el abordaje de diferentes temas seguimos viendo la migración con otro enfoque, pero aún así creo que objetos de estudio de esta naturaleza que involucran la parte de la subjetividad, la parte emotiva, sigue siendo parte de la agenda pendiente, inclusive desde el punto de vista del mercado económico, de todo lo que las empresas ganan con productos como estos, con la rentabilidad. Pues yo estoy muy contenta, muchísimas gracias. El pensar México, digamos, la discusión que yo hago, el eje central del trabajo, con todas las críticas y con todas las posibilidades que puede haber de este libro, creo que el punto central, por lo menos mi intención, la intención del texto, es decirle a los lectores que hay maneras diferentes de pensar la migración, maneras más complejas, por lo tanto abordajes más complejos. Uno de ellos puede ser a partir del concepto que manejamos aquí, que se llama México Imaginado, que es una metáfora que alude a toda una discusión de lo que es la construcción histórica de la nación. Y la idea del México Imaginado pues es retomada del conocido Benedict Anderson, de esa historia de lo que son las naciones, pero yo no intento decir definitivamente la telenovela reproduce un discurso nacional, sino trato de argumentar de qué manera la telenovela puede servir como ese vínculo simbólico, afectivo, funcional con los mexicanos inmigrantes que están en Estados Unidos, que trabajé con inmigrantes de origen mexicano, pero desde luego también entrarían inmigrantes de otros orígenes latinoamericanos. Entonces uso esa parte como una metáfora para pensar México. Desde luego que pensar México es entrar en una complejidad mayor, porque no hay un México, hay muchos Méxicos. Entonces es una discusión que ya había tenido con otras personas, que no es un México imaginado, sino muchos Méxicos imaginados. Pero uso esa metáfora para ver de qué manera esas personas inmigrantes, que podemos ser cualquiera de nosotros, después de haber estado mucho tiempo en Estados Unidos y considerarnos como inmigrantes, pensamos, nos vinculamos simbólicamente con el país de origen, o lo que queramos entender por país de origen. En ese vínculo del inmigrante con el país de origen, entra también toda la discusión que tiene que ver con las cuestiones de las identidades nacionales y la cuestión de la identidad nacional. Aquí la abordo desde la identidad nacional, desde el punto de vista de la construcción simbólica de una nación, no lo que es la nación. Es una discusión también bastante amplia, por ahí discuto y por ahí posiciono que estoy entendiendo por identidad nacional. Esa es mi intención, decir que los mexicanos pueden vincularse afectiva, moralmente con el país a través de la televisión española, a través de un gran mercado altamente rentable, el mercado más rentable de la televisión en el mundo, al mercado en el que muchas personas se hacen ricas y que se gana mucho dinero, y que las personas que lo miran no tienen ni idea de eso, pero están ahí, prenden la televisión y siguen atados emocionalmente, culturalmente, simbólicamente a nivel de ficción con ese género televisivo de gran historia. La pregunta es, bueno, ¿por qué siguen tan vinculados cuando están en un escenario diferente, en un país que no es el suyo? Ahí sabemos que la gente que vive, por lo menos en la provincia como Los Ángeles, como Manuel ha estudiado, gente de aquí ha estudiado el contexto, la coyuntura de Los Ángeles, es como pensar un poco en México, porque hay ciertos referentes simbólicos del sentido de nación. Pues hay muchas cosas que decir. Muchísimas gracias por estar aquí. Entonces
tienen preguntas, podemos pasar el micrófono. No sé. Ahí es el micrófono. ¿Alguna pregunta? O por de acá, yo creo que se me oye. Sí. ¿No? Bueno, mucho gusto y muy agradecido por la intervención de los tres de la mesa, las tres de la mesa, acerca de un texto. Yo no tengo la oportunidad de leerlo, pero a partir de las intervenciones de las tres personas, pues me surgió una duda, bueno, otras, pero hay una que me llama más la atención, y es acerca, digamos, de esta implementación etnográfica que usted hace, ¿no? En el transcurso de la observación que usted hace con esas personas que ven telenovelas, las aprehensiones que hacen esas personas de las novelas, en los testimonios, discursos, entrevistas y todo lo demás, ¿hay algún elemento de criticidad, digamos, o elementos críticos, de posicionamiento crítico de las personas hacia las temáticas de esas telenovelas producidas por grandes industrias culturales, ¿verdad?, que invariablemente generan toda una postura, digamos, claro, nacionalizada, ¿verdad?, en sus telenovelas, sí, y en sus temáticas, ¿verdad? ¿Qué tipo de postura y si hay algún tipo de cuestión crítica, ¿verdad?, hay política, ¿verdad?, de la gente que consume ese tipo de productos allá en Estados Unidos, alrededor de esas novelas, porque me queda la sensación, ¿verdad?, que es un tipo de consumo pasivo, ¿verdad?, una aprehensión simbólica pasiva, y que no se genera, digamos, esta parte activa del sujeto que critica, ¿verdad? Yo lo digo porque en mi casa se ven muchas novelas, ¿verdad?, y pues son bastante críticos con las realidades, digamos, que se presentan en esas telenovelas. Y la otra pregunta es, si usted, digamos, como autora también genera una especie de crítica del imaginario simbólico que deviene de toda esa cuestión de las novelas, esos relatos ficticios, más no irreales, ¿verdad?, que producen las industrias culturales. ¿Cómo te llamas? Onésimo. Onésimo. Sí. Es muy pertinente lo que estás comentando. Bueno, parte de cómo se entiende o cómo se percibe a la gente que mira televisión, hay una discusión de que efectivamente el mirar televisión o la aproximación, la apropiación de los medios, pues no es una actividad pasiva, ¿no? Hay una discusión de que la gente cuando mira televisión está haciendo más cosas, no hay un control robotizado de lo que están haciendo. La sociedad somos muy críticos de lo que estamos viendo. Hay una diferencia en mirar géneros de ficción y otra diferencia en mirar géneros que no son de ficción. Cuando hay una aproximación cultural a un género de ficción, el proceso de involucramiento es muy diferente a mirar un programa de noticias, por ejemplo. En las noticias te expresas más, te voy a hacer tal vez un comentario muy superficial. Hay esa discusión de cómo estoy entendiendo a las personas que miran, pero la primera, lo que podría decir que no es lo mismo mirar una telenovela, por lo tanto el género es más flexible, la gente puede emocionalmente estar más abierta. Y bueno, habría que ver qué estás entendiendo por ser crítico o no ser crítico. Si entiendo bien es de qué manera la gente puede no estar de acuerdo con ciertos contenidos que podrían pensar son contenidos chatarros, que también hay toda una discusión, una polémica, porque no hemos sido capaces como academia de dejar de pensar que las telenovelas, además de ser chatarra, también reflejan otras cosas, que es parte de la misma cultura del melodrama. Pero sí, de hecho, en la construcción de la metáfora de lo que estoy entendiendo por México imaginado, yo en México imaginado hago dos variantes: el México imaginado a partir de referentes de exclusión o el México imaginado a partir de referentes de inclusión. ¿Qué quiero decir con eso?
que la gente imagina o se vincula simbólicamente a México a partir de lo que lo identifica, por ejemplo, una manera de hablar de un personaje, una manera de hablar de un mexicano, una manera de vestir, que se dicen como mexicanos, hablan como mexicanos, se siente esa identificación y por lo tanto ese sentimiento de inclusión que se da al momento de lo que estás viendo la televisión o después, no necesariamente es en el mismo tiempo, puedes identificarte sin necesidad de estar viendo la telenovela en ese tiempo. Pero por donde entiendo que va tu pregunta, por lo que estoy entendiendo por lo crítico, yo le llamaría en el libro referentes de exclusión, es decir, yo imagino México, me vinculo simbólicamente con eso que podría ser el México imaginado, que ahí hago toda una instrucción que es eso, México imaginado, a partir de lo que no me identifica como mexicano, es decir, Thalía o todas las mujeres que aparecen en las telenovelas son rubias, digamos, una representación étnica que no corresponde con la etnicidad mexicana. Entonces, las personas desde luego dicen, bueno, eso que está ahí no es México, no me siento mexicana si veo eso, pero me siento mexicana cuando alguien rubia está hablando como mexicana, está habitando lugares rurales propios de ciertas provincias mexicanas, está viviendo como podría vivir algún mexicano, aunque hay toda una discusión de lo que son los ricos y los pobres, pero sí hay esa percepción de que lo que la gente está mirando es ficción y que en esa ficción hay ciertos referentes que podrían ser hasta ofensivos, o podrían decir, es que una telenovela, el género de telenovela, aunque esté muy vinculado al melodrama, aunque tenga una estructura que refleje ciertos patrones de lo que podríamos entender por los médicos o por la identidad mexicana, como por ejemplo el concepto de familia, la presencia de la religión constante, los íconos de la Virgen de Guadalupe, ciertos elementos que te hacen recordar que podrías estar simbólicamente en México, aunque geográficamente no estés, pero la gente sí sabe y sí reconoce que ciertos parámetros o ciertas narrativas o ciertas representaciones del México que están en la ficción no corresponden a la realidad mexicana. Y saben que aunque hay ciertos escenarios rurales, que es lo que últimamente han tenido mucho rating en las telenovelas, digamos acercar escenarios más naturales, no más acartonados de escenarios dentro de los estudios, sino sacar hacia los, digamos, hacia afuera, ¿no? Hacia escenografías naturales. Aunque la gente reconozca eso, sí te puede decir que la telenovela está mal hecha, que la telenovela es ficción, que lo que se dice ahí no es cierto, que no corresponde con la realidad de México. Sí hay un discurso de reconocimiento de lo que te hace sentir como mexicano y también de lo que te avergüenza, de lo que no te llena de orgullo. Hay por ahí una parte donde yo menciono vergüenza o orgullo nacional. Al mismo tiempo te sientes orgulloso de estar viendo un producto que te recuerda lo tuyo, la nostalgia, el tiempo con la abuelita, toda esa parte simbólica y cultural. Y al mismo tiempo se construye un discurso de rechazo, de crítica, de vergüenza, particularmente por los hombres, y con eso no estoy diciendo que los hombres son más críticos que las mujeres, sino la manera como se aproximan culturalmente los hombres hacia el género es lo que les permite decir eso. Por eso digo que es parte de la discusión del género, no la acabé completamente de discutir, pero sí hay esa apreciación de lo que no es México. El México se construye a partir de lo que te hace sentir mexicano y a partir de lo que te avergüenza como mexicano, ¿sí? Sí hay cierto, no sé si respondería la pregunta, pero ahí hay una discusión. Y también una cosa muy importante, que podemos criticar digamos, los formatos acartonados de las telenovelas. Hay muy buenas telenovelas también, hay telenovelas en términos de producción muy bien hechas. Hay telenovelas brasileñas que narran historias de libros clásicos y que lo hacen muy bien, que inclusive grandes pensadores o grandes literatos dicen, pues a mí me gustaría que mi historia o que mi libro fuera una telenovela porque llegaría la historia a más públicos. O sea, así como hay malas, hay buenas, hay regulares. Estoy haciendo muy simple en eso que estoy diciendo, pero sí podemos pasar horas criticando lo que el género nos avergüenza como mexicanos, pero también hay cosas que
pues lo hace la iniciativa privada, tiene dinero para hacerlo, pero también hay buenos productos. Por ejemplo, cuando inició la propuesta de televisión de Argos de Televisión, que hicieron telenovelas como Mirada de Mujer, o sea, hay ciertos géneros que te permiten pensar el país, ser crítico, ser cuestionador desde diferentes, digamos, de diferentes ángulos. Y por último, hay una crítica de la gente, de los migrantes, de nosotros como sociedad, de que no tenemos una diversificación de las ofertas de televisión, es decir, la televisión pública, de acceso público, los que tenemos cable o puedes cambiar el canal o decir veo esto y veo lo otro, pero la televisión pública en México, el acceso a los canales públicos, que tiene la mayoría de los mexicanos, la mayoría de los hispanos que viven en Estados Unidos, que el 80, 85, 90 por ahí de margen son los que están viendo la televisión en español porque no quieren no quieren mirar televisión en inglés por muchos motivos, que también es otra discusión abordada por ahí, pero hay una conciencia y hay una demanda de los migrantes y de nosotros mismos que digamos que tenemos que no tenemos acceso a una diversificación de ofertas. Y lo dicen los inmigrantes, que no hay una diversificación de ofertas de la televisión pública, de acceso pública. ¿Qué quiero decir con eso? Que nada más Univisión o determinadas redes patrocinadoras son las que deciden qué es lo que se tiene que ver y qué es lo que no. Por eso decía, estamos cediendo la oportunidad de ser críticos y de formar audiencias en lugar de decir que la sociedad mexicana o los migrantes son tontos porque ven telenovelas, pues mejor hay que formar otra cultura diferente de público y buscar la manera de contrastar con ese poder que tienen las empresas privadas de decidir qué tipo de ofertas quieren ver los hispanos. O sea, tú prendes, y muchos hispanos, hice trabajo con inmigrantes, aquellos que están en las esquinas, que buscan trabajo, y bueno, sigo trabajando también con migrantes de otros temas, estoy abordando, sigo trabajando con migrantes, y es interesante que la gente demanda, así como está demandando otros derechos y no está en contra de la ley de Arizona, la gente también demanda otro tipo de ofertas de televisión, por eso mucha gente compra televisión, digamos, se compromete y compra la televisión privada, pero la televisión de acceso público merece, digamos, que es muy cuestionada por los migrantes, sí todavía sigue mereciendo una crítica, y ahí sí las empresas televisivas, lo repito, el mercado de la televisión española es el más rentable en el mundo. En ese mercado de televisión está Univisión, que es filial de Televisa, que habrá que ver de qué manera históricamente se constituyó Televisa. Yo digo por allá en una parte cuando estoy narrando la historia de la televisión, es imposible, digamos, quizás comprender la complejidad de la migración mexicana a Estados Unidos en la historia sin comprender el impacto que ha tenido la consolidación de un mercado televisivo como Univisión, o las negociaciones para que Univisión creciera. Creció la población hispana, pero también creció Univisión, crecieron las empresas, se expandieron, lo que era un mercado que no valía nada. De repente Azcárraga se hizo millonario, porque de acuerdo a lo que ellos dicen, a lo que se lee, ellos sí supieron comprender las necesidades de los hispanos para sus intereses. Yo concluyo, sí hay crítica y sí hay que pensar en las ofertas si ellos lo demandan. No sé si era... Hola, ¿qué tal? Ya buenas noches. Bueno, disfruté, ojeé un tanto el libro, no he tenido la oportunidad de terminarlo. Ana, soy Manuel. Hola. Bueno, tengo algunas preguntas, creo que me voy a quedar con 4 por el tiempo. La primera sería, ¿cómo es que construyes al sujeto migrante? Ya hablabas, ¿no?, de esto de pensar al sujeto migrante en una ciudad como Los Ángeles, en donde hay muchos referentes que bueno, pues se comparten, ¿no?, con esta cuestión de México, pero ¿cómo tú pudiste observar que pues el migrante en este proceso de desplazarse a otro lugar, pues le quedan marcas, ¿no? Entonces, si es posible encontrar esto,
en la manera en que se relaciona a una telenovela. Quizá por ahí, no sé, como algún otro estudio de audiencia, ¿no? Pensar en la manera concreta en que se estructuran como televidentes o como audiencia. Otra pregunta sería, de las técnicas que utilizaste, ¿cuál fue la que, bueno, imagino que la que mayor provecho quizá te dio fueron los grupos de discusión? Ya comentabas, bueno, que trabajaste este tema de la inclusión o la exclusión, ¿no? Entonces quisiera saber un poco ahí, si no apareció esta oposición entre la decisión de ver televisión en español o ver televisión en inglés. No sé si por ahí aparece, ¿no? En el discurso ahí colectivo. Y bueno, eso sería todo. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo nada más, ahorita que hablabas de las telenovelas, de esta discusión de género que a lo mejor no está tan acotada, pero que sí viene a partir de lo que se presenta en el trabajo, ¿no? El hecho de ver telenovelas, esta relación que tiene con lo femenino, me llama la atención cuando hablas y cuando aparece esta parte del fútbol y la reducción del fútbol en los migrantes. Pues no sé si por ahí esta idea de trabajar también la parte de fútbol nos podría dar algunas pistas sobre estas diferencias de las que tú marcabas de género, o cómo contemplas la aparición de esta parte del deporte, ¿no? Como una forma de vinculación mayoritariamente masculina. Pues digamos, podemos entrar a discutir temas por temas, pero de cómo yo construía el sujeto migrante, pues, bueno, desde la parte de la historia y de cómo se ha entendido lo que es migrante, inclusive yo misma, es interesante esa reflexión de cómo mira uno al objeto y cómo te miras mirando el objeto, ¿no? Es interesante porque a mí me gustan las telenovelas, me gusta analizarlas, me gusta verlas también, y la aproximación, y porque me vinculan con todo, digamos, toda mi propia historia como ciudadana mexicana. O sea, no se puede conocer mi historia sin mi relación que he tenido, y como muchos mexicanos de la generación como yo, que han tenido con Televisa, por ejemplo. Cuando no teníamos más que hacer que ver, pues veíamos la televisión, o sea, digamos, esa parte es importante. De cómo lo construyo, pues un poco con la bibliografía, pero hay una parte importante que sí quiero comentar, que lo menciona ahí, y que me gusta mucho, de parte de la reflexión, y que lo escuché muchas veces con los informantes, lo sigo escuchando, que estoy haciendo investigación sobre braceros, sobre migración, otros temas, ¿no? ¿Qué significa la televisión para un migrante que tiene ahí? Claro, estamos hablando de migrantes que tienen tienen a partir de 5 años o más, 10 años, casi la mayoría de los informantes para este trabajo tienen 5 años, pero he trabajado con informantes que tienen, o con personas migrantes que tienen muchos años en Estados Unidos, inclusive que tienen menos, pero mi sensibilidad y mi foco de interés son los que tienen más años. Pero esa construcción del sujeto migrante tiene que ver con cómo la persona se siente, a partir de qué tiempo la gente se siente como migrante. Pero lo que quiero llamar la atención ahorita es ellos mencionaban, cuando pasa el tiempo, en esos momentos de soledad, la televisión pudiera parecer una interpretación muy romántica, pero no lo es. La televisión es de los pocos referentes que me conectan no con México, sino con mi sentido de ser ciudadano. Por lo tanto, el migrante es concebido, para mí, en su relación con la televisión, porque la televisión viene a llenar, digamos, de un hueco y una compañía en este proceso de socialización como migrante en una sociedad adversa. O sea, la televisión sirve como uno de los pocos referentes. Ahora hay más, tecnología, el internet, lo que sea, pero sí son de los pocos referentes más presentes en ese proceso de sentirse migrante y pasar el tiempo. Sigue llenando esa compañía. Y yo creo que hay un autor no sé si es israelita, que dice que los migrantes viven un proceso de exilio, y la televisión viene a llenar ese exilio.
Y yo, bueno, estoy de acuerdo con eso y estoy entendiendo al migrante en ese proceso de relación con ese aparato, ¿no? Y bueno, lo que tiene que ver con el fútbol, creo que hay una discusión muy grande, yo no entro en esto, simplemente hago la separación de otro hallazgo, que hay otro tipo de temas que son ampliamente abordados, de qué manera los géneros o los programas de televisión como fútbol o otros pueden contribuir a reforzar la nación, pero eso no lo abordo completamente, sino como un hallazgo. A mí quiero tratar de propiciar también una reflexión de Ana. Primero, en relación con lo que sería la base del melodrama, que tiene que ver claramente con una demarcación de orden axiológico y que está en el corrido, en la conseja final, está en la telenovela, con la clara delimitación de protagonistas, antagonistas, villanos muy claramente definidos. Y fue lo que alimentó la gran producción de la época de oro del cine nacional. Y entonces lo que tenemos ahí es que, creo yo, que un elemento común, además de esta condición de servir como delimitador arqueológico, tiene que ver con la estructura, con la que te cuentan historias. El corrido te cuenta una historia y da la misma dimensión del éxito del cuento, del corrido, de la telenovela. Y a la gente le gusta que le cuenten historias. Entonces, esta dimensión me parece muy suave, muy interesante, porque si nosotros recuperamos el potencial que tienen estos elementos como parte importante en lo que es nuestra tradición cultural, que nos engancha de muchas maneras, entonces entramos a un segundo nivel que es la calidad. Es un producto, entonces ahora la discusión es, ¿y la calidad qué? La calidad de esa narración, que es un poco lo que planteaba Décimo. Y entonces ahí yo creo que habría que discutir mucho lo que te da y lo que no te da. Como decía muy bien Ana, en Brasil la gran parte de las telenovelas se basan en las obras literarias. José Donoso y los creadores literarios son la base de la obra. El caso de México, yo conozco guionistas de Televisa, que excelente escritora y trabaja con García Márquez hace muchos años, de ahí vive de Televisa y escribe sus textos literarios. Pero hay un formato corsé que impide muchas libertades y que se apuesta al éxito de lo vendible. Creo que eso, el gran día lo que estamos viendo es ese reciclaje. La dueña, otra vez, El corazón salvaje, un reciclaje de algo que ya está probado que vende y que alude otra vez a la primera dimensión, porque en las historias la gente no importa que ya conozcas el cuento de la Cenicienta y quieres que y lo vuelves a escuchar y lo sigues escuchando. Entonces entramos a una dimensión donde se articulan discursos narrativos distintos, como cuando Julio Cortázar entra al cómic y hace Los vampiros multinacionales. Y fue un éxito interesante, pero entonces, ¿cuándo podremos dar esa otra dimensión que nos habla entonces de la posibilidad del medio telenovela y que a lo mejor le estamos pidiendo algo que no se va a dar, y entro al tercer punto, en la televisión? Pedimos telenovelas de gran calidad, pero no nos van a dar las televisiones que tenemos. No nos dan noticias de gran calidad, no nos dan programas, no nos dan nada de calidad en términos generales, llevándolo al extremo. Pero entonces Televisa y TV Azteca es como pedirles algo que ellos no están dispuestos a dar. Es como pedir objetividad en las noticias, pedir que estén las voces de los silenciados, de los proscritos. Hoy tienen el gran evento de la libertad y Cananea está proscrita y Pasta de Concho está proscrito, que recién nos desalojaron. Entonces la tele no lo va a dar la telenovela. Entonces pasamos a la otra dimensión. A lo que le estamos pidiendo es lo que deberíamos de pedir a la democratización de los medios, a la apertura, donde mucha gente muy creativa participaría en la conformación de otro tipo de telenovelas en los cuales el marco axiológico ponga el acento no en la solución final del conflicto, donde el rico sigue siendo rico y el pobre seguirá siendo pobre, o la Cenicienta que se desclasa, sino en una solución distinta, crítica al punto de vista dominante, hegemónico de nuestra sociedad. Y entonces creo que ahí está el punto central
no tanto en el género, sino en el punto de que tenemos medios muy mediocres y que entonces lo que ellos nos están vendiendo es una producción muchas veces construida desde ese campo, donde no es porque no tengan los recursos, tienen muchos recursos y hacen técnicamente cosas impresionantes, espléndidas, pero no tienen obviamente el interés de hacer colocar ese campo de flexibilidad. Pero ¿qué es lo que nos da? Yo creo que lo que nos da es lo que dijo muy bien Ana, un punto de referencia desde la cual muchos sectores de la sociedad pueden ver esa dimensión imago, espejo, de lo que les dan las telenovelas como elemento de reflexión sobre lo que es ser mexicano, lo que es ser México imaginado, lo que es ser migrante, cómo te colocas frente a muchas perspectivas. Entonces termino diciendo que la telenovela, como el fútbol, como otro tipo de expresiones que estamos viviendo, se convierte claramente en referentes desde las cuales se están expresando las identidades sociales en el mundo contemporáneo. En el momento del gol, la gente se olvida absolutamente de la dimensión técnica que llevó a que la pelota entrara a la red, y el grito es México, o es Argentina, o es la escenificación de las identidades nacionales, regionales, en sí. Ese papel también lo juega la telenovela. Y más allá de la calidad, el libro lo dice muy bien, más allá de la calidad de la propia telenovela, es verse reflejado en un conjunto de códigos culturales en la cual la gente construye elementos de pertenencia. Yo cierro el comentario de Manuel. No, hay un intento, yo recuerdo, de una telenovela que se llamó Las Grandes Aguas, de Luis Espota, la novela, que no tuvo el éxito que se esperaba. El mismo formato de telenovela había planteamientos de cosas bastante serias, nadie la peló. Cuando Varos empieza a producir Mirada de Mujer y quiere volver a producir cuestiones de esas, tampoco. Entonces, como para formar un poco esta regla, ¿no? De alguna forma, si intentamos otro formato, en ese mismo formato intentamos otros discursos, otras narrativas, otros roles visuales, no ha tenido el éxito de estas telenovelas, ni han penetrado tanto como el mismo formato, las mismas narrativas, los mismos personajes, las mismas grandes cenicientas. Entonces, el problema es más complejo, yo creo. El Pigmenio Ibarra, o sea, siguiendo ese hilo de conversación, el Pigmenio Ibarra, que he tenido oportunidad de entrevistarlo, el productor de las grandes telenovelas o grandes series, una gente muy valiosa, creo, para contar historias en ese formato, y muy crítico, o sea, una persona que diría, qué bien que gente como esa esté atrás de las cámaras, esté contando historias y creando otro tipo de públicos. Por conflictos internos con Televisión Azteca tuvo que salir, y porque la serie de telenovelas que inició con Mirada de Mujer, Demasiado Corazón, una serie de telenovelas con una cultura narrativa muy diferente, otra estética diferente, formatos diferentes, sin dejar de ser una historia de amor, que es el formato del que no se puede salir, del que hablaba Manuel, hacia otros cuestionamientos. De pronto el rating comenzó a bajar. ¿Qué pasó con el Pigmenio Ibarra? Tuvo que salir de la televisión. Yo agregaría al comentario que dice Manuel de la democratización de la comunicación, o de democratizar un poco la demanda y ser más críticos ante los medios, quizás no pedirle a la telenovela o el formato, sino en todo caso los responsables es dentro del campo de la educación, el campo de la familia, o sea, ser un poco quizás más demandantes de otro tipo de oferta, porque finalmente en ciertos momentos podemos interferir en las ofertas, en otras no, pero en donde sí podemos hacerlo, digamos, a formar otro tipo de públicos más cuestionadores. He participado incluso a través de grupos de discusión para empresas como Televisa, con grupos de discusión con personas, poniéndoles formatos diferentes, y la gente dice, no, prefiero este formato. En ciertas cosas, pues Televisa decide a partir de lo que la gente pues está demandando. Es toda una discusión bien compleja. Pues, ¿a quién le demandamos a la televisión un tipo de oferta? Hasta cierto punto ellos podrían, tienen cierto margen, pero también hay que formar los públicos. Bueno,
Bueno, si no hay nada más que agregar, de parte del Colegio de la Frontera Norte y del Centro Cultural Tijuana les agradecemos su presencia y los invitamos al brindis de honor de la doctora Ana.